Muy buenas, estaba un poco abandonado esto desde hace 2 semanas, pero aquí estamos. Hoy vamos a explicar el síndrome hepato-renal, que a mí me encanta porque es muy fisiopatológico. Como siempre, tenemos que saber en qué consiste, cuál es la causa, manifestaciones. Entonces, ¿en qué consiste? Síndrome hepato-renal va a estar relacionado con el hígado y con el riñón. ¿Qué ocurre? Hay un fracaso renal agudo, es decir, el riñón deja de funcionar bien por una enfermedad hepática bien aguda, bien crónica. Si bien es cierto que suele ser más bien crónica. Entonces, ¿qué consiste? Falla el riñón porque el hígado está tocado. ¿Y por qué puede estar tocado el hígado? Por muchas causas, pero tienen que ser medianamente graves. Cirrosis, por ejemplo, una cirrosis por un virus C cronificado, una cirrosis alcohólica, hemocromatosis, etc. Falla el hígado. ¿Dónde está el problema? Que habitualmente cuando falla el hígado suele haber hipertensión portal. Aumenta la presión en la vena porta. ¿Y esto qué produce? Que haya vasodilatación, porque hay aumento de presión, hay vasodilatación, óxido nítrico y el líquido sale fuera. Hay vasodilatación esplácnica, el líquido sale fuera de los vasos y ahí hay un problema, porque va a un sitio en el que no debería estar y se puede generar ascitis. Hasta ahí, bueno, no hay mucho problema, se genera ascitis. ¿Dónde está el verdadero problema? En que ese líquido que debería estar en los vasos y debería estar llegando a nuestros tejidos está en tu barriga. Y como le llega menos líquido a los riñones, hay hipoperfusión renal y entonces es cuando hay fallo renal agudo. Por este mecanismo fisiopatológico, que una vez lo entiendes es bastante sencillo. ¿Qué hace el corazón? El corazón lo que intenta es compensarlo. Aumenta las resistencias vasculares periféricas para que llegue más sangre a los riñones y taquicardiza para que bombees más sangre. Pero llega un momento en el que esto es insuficiente y entonces es cuando se produce el fallo renal agudo. Ya tenemos un poquito claro el mecanismo. Lo siguiente que tenemos que saber es las manifestaciones. Muy sencillo, vamos a tener manifestaciones de daño hepático, transaminasas altas habitualmente, y luego manifestaciones de fallo renal. Va a aumentar la creatinina, va a disminuir el filtrado glomerular y podemos tener desde oliguria hasta diuresis normal. Hay dos tipos de síndrome hepatorrenal, aquí podéis pasar, hacer lo que sea y luego volvéis, pero es el tipo 1, el tipo 2, el tipo 1 es el más grave y es el que produce más fallo renal y el tipo 2 simplemente lo que va a generar es una ascitis resistente a los diuréticos, pero el grave es el tipo 1. Y ya pasamos a la última parte, que es el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos este síndrome hepatorrenal? Pues es un diagnóstico de exclusión. Lo que tienes que hacer es pensar en todas las causas que puedan dañarte el hígado y el riñón a la vez, y una vez las hayas descartado, tienes el diagnóstico hecho de síndrome hepatorrenal. Tiene que haber fallo hepático, hipertensión portal, fallo renal y descartar el resto de causas. Pero bueno, lo interesante de esto es la fisiopatología. El tratamiento es muy curioso porque el tratamiento de las varices esofágicas, que suelen estar en correlación con la hipertensión portal, son los beta bloqueantes, el propanolol, pregunta Admir. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos una persona que hay tanta vasodilatación esplánica, que hay poco líquido en sus vasos sanguíneos y por lo tanto van a estar hipotensas de por sí, porque hay poco líquido en los vasos sanguíneos, entonces tienen poca tensión. Si tú encima le das un beta bloqueante, cae más la tensión. Por eso a veces no se pueden dar beta bloqueantes en estos pacientes. ¿Cuál es el problema? El problema es que le está llegando poca sangre al riñón. ¿Por qué? Porque está donde no debería estar. ¿Y por qué? Pues porque hay vasodilatación esplácnica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vasoconstricción esplácnica. ¿Y qué fármaco hace esto? Pues, por ejemplo, la terlipresina. Entonces, tú lo que vas a dar es un vasoconstrictor esplánico para que no haya tanto líquido saliendo fuera y se quede más dentro de los vasos y llegue más al riñón. Y encima vas a dar albúmina, que lo que va a hacer es aumentar la presión oncótica dentro de los vasos. Acuérdate, hidrostática versus oncótica. Cuando aumenta la hidrostática, el líquido se escapa del vaso. Cuando aumenta la oncótica, el líquido se queda dentro del vaso. Aquí lo que queremos es que haya más líquido en los vasos. Damos terlipresina para que el líquido no salga y damos albúmina para que el líquido se quiera quedar dentro del vaso. Resultado final, llega más líquido a los riñones y nos quedamos contentos. Si te gusta, ya sabes, compártelo y suscríbete al canal de YouTube para más contenido.